Hola, bienvenido a la historia real. En este video te contaré la historia de un niño extraordinario que alarmó a toda la humanidad. Siempre es sorprendente conocer a alguien extremadamente inteligente, especialmente cuando es un niño. Los niños con capacidades avanzadas parecen como si fueran de otro mundo, ya que todos sus intereses y conocimientos son totalmente distintos a los de los otros niños. ¿Qué pasaría si realmente esos niños sí fueran de otro mundo y están acá para ayudarnos? Esta es la historia de Boris y de los conocimientos que le trajo a la humanidad. Antes de continuar con la historia, queremos invitarte a que te suscribas al canal y a que actives la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Corría el año 1996, cuando nació en Rusia Boris Kupriyanovich, quien fue conocido como Moriska. Él nunca fue un niño común y corriente. Nadia, su madre, se aseguró de documentar lo más que podía sobre la maternidad y desarrollo infantil. Pero en un momento sintió confusión entre lo que leyó y lo que veía en su realidad como madre, ya que el crecimiento de su hijo avanzaba a un ritmo nada usual. Entre las primeras diferencias que notó entre el desarrollo de su hijo con otros niños fue el tiempo en que se tardó el pequeño Boris en mantener sostenida su cabeza. Según lo que leyó Nadia, todos los bebés toman entre 2 y 4 meses en sostener su cabeza. Ante este dato, su sorpresa fue mayúscula cuando vio que su hijo pudo hacerlo a tan solo 2 semanas de su nacimiento. Nadia también se percató de que su Boris tenía habilidades físicas más avanzadas para su edad. A esto se le suma el desarrollo emocional e intelectual del niño. Todo esto tuvo el añadido de que, según su madre, el pequeño articuló sus primeras palabras mucho tiempo antes de lo que se esperaba. Según los autores que Nadia había consultado, los niños empezaban a balbucear algunas palabras al cumplir un año, pero para ese tiempo ya Boris hablaba tan fluido como un adulto. Y para más sorpresa, este niño fuera de serie, ya a los 18 meses de nacido, estaba aprendiendo a leer a diferencia del resto de los niños, que para ese momento apenas se están convirtiendo sonidos en palabras. Sin duda alguna, las habilidades del pequeño Boris eran sorprendentes tanto para sus padres como para todos quienes lo rodeaban. Por supuesto, como toda madre sentía orgullo por las habilidades y capacidades únicas de su hijo. Sin embargo, esto también la llevó a pensar en cómo ayudar y apoyar el veloz desarrollo que había presentado su retoño. Sus preocupaciones bajaron por el momento, ya que una guardería local la contactó para darle ingreso a Boris en la institución. Y a pesar de los apenas 2 años de edad con los que contaba Boris, se adaptó de manera sorprendente al ritmo de los compañeros de clases. Uno de los puntos en lo que hacían sobresalir entre los niños era su conocimiento avanzado sobre astronomía. Boris sabía mucho sobre el tema, algo que para los otros niños no despertaba curiosidad. Por su gran inteligencia y cualidades, fascinaba a todos quienes le rodeaban. Sin embargo, mostró su inclinación y especialidad hacia el tema del espacio exterior. De hecho, durante una entrevista, la madre de Boris dijo que ya a los 4 años había mostrado interés en el tema, ya que en la biblioteca de la casa había muchos libros sobre el tema. Un buen día abrió los libros y contó las galaxias del universo, pero lo sorprendente de eso es que el libro estaba escrito en latín, y aún así él lo leyó y lo entendió. Boris conocía datos únicos y divertidos sobre el espacio exterior que sorprendían a la mayoría de los adultos. Siempre se preguntaban cómo había adquirido no solo leer, sino entender y retener toda esa gran cantidad de información sobre astronomía, astrofísica, planetas y constelaciones, etc. Lo extraordinario de Boris llevó a psicólogos y expertos en niños a querer conocerlo y estudiarlo. Todos, luego de entrar en contacto con él, concluyeron que el niño era un genio. La familia coincidía en que su hijo era un niño fuera de serie, un genio, y siempre mostraba interés en las cosas que su hijo compartía. Todo ese conocimiento que tenía Boris los llenaba de orgullo como a cualquier padre. Hasta que la capacidad de asombro de la familia llegó a un nuevo nivel. Junto a unos amigos, la familia de Boris se fueron a acampar. Ya todos quienes lo rodeaban estaban acostumbrados a su inteligencia y disfrutaban escuchar hechos e historias intrigantes que él les narraba. Sin embargo, una noche de paseo, en donde los asistentes se reunieron alrededor del fuego para calentarse, cantar canciones y narrar historias donde algo curioso pasó, fue justo en ese momento de cercanía tan bonita que motivó a Boris a decir algo que causó más que sorpresa entre todos los presentes a su alrededor. Inició un relato diciendo que lo que les diría era un gran secreto. Por supuesto, todos estaban a la expectativa.
aunque esperaban que Boris les brindara un dato sobre el espacio exterior o sobre las estrellas y sus misterios o nombres extraños de las galaxias. Sin embargo, todo quedó sin importancia cuando les dijo que él realmente no era un humano. Les dijo que él provenía del planeta Marte y luego de algunos inoportunos eventos había terminado en el planeta Tierra. Tras esta confesión, todos quedaron de una pieza sin saber qué decir. Pero aún así continuó narrando cómo fue su vida en Marte y su llegada a la Tierra. Además agregó que él no era el único visitante de su especie sobre la faz de la Tierra. Por supuesto, las personas alrededor de la fogata no podían salir de su sorpresa, excepto su madre. Nadie ya había escuchado a su querido Boris hablar sobre su procedencia, ya que desde los 5 años de edad lo decía abiertamente, pero esta era la primera vez que daba tantos detalles sobre el tema. Uno de los detalles que sí sorprendió a su madre fue la existencia de otros seres como él, diseminados por el planeta y que se les denomina niños índigo. Boris aclaró que el único propósito de su presencia sobre la Tierra era ayudar a la humanidad a progresar como especie. Lo que han denominado niños índigo es un nuevo concepto pseudocientífico, en el que se cree que los niños poseen habilidades, capacidades y rasgos especiales e inusuales e incluso sobrenaturales. Este concepto está basado en la investigación y desarrollo de Nancy Ann Tape en los años 70 y fue reforzado por Lee Carroll y Jan Tober. En los estudios que se han realizado se llegó a teorizar que estos niños son el siguiente paso en la evolución humana. Regresando con la confesión de Boris sobre su procedencia, aunque nadie daba toda la credibilidad a la historia de su hijo, tampoco creía que fuera del todo ficticia. Esto le impulsó a llevar a Boris con los científicos y que compartiera su historia con ellos. La sorpresa de Nadia fue mayor cuando escuchó lo que los especialistas dijeron sobre los conocimientos de su hijo sobre el espacio exterior. Determinaron que solo los expertos con años de estudios podían obtener el nivel de acierto, análisis y conocimientos sobre los fenómenos estelares. Esto dio un impulso internacional al caso de Boris. Así fue que participó en una entrevista que fue publicada en Internet en el año 2007, en donde fue parte de un estudio realizado en los Estados Unidos. Esta fue la primera vez que Boris hablaba sobre su procedencia extraterrestre. Por primera vez decía al mundo que no era humano. Entre las cosas que dijo, aseguró que los marcianos dejan de envejecer cuando llegan a los 35 años. Además, poseen conocimientos tecnológicos altamente avanzados, lo que les permite hacer viajes por el universo. Recordó que cuando tenía 15 años, en su vida en el planeta rojo, los marcianos atravesaban un feroz combate. Debido a eso, él debía participar en asaltos aéreos. También agregó que los pilotos marcianos podían hacer viajes en el tiempo y el espacio en sus naves espaciales redondas, y que vigilaban la vida en la Tierra en naves espaciales de forma triangular. Detalló también en la entrevista que las naves espaciales de los marciales resultaban complicadas y complejas puesto a que las construían con diversas capas de materiales que les permitían atravesar el universo. Asimismo, dijo que siendo piloto de la Fuerza Aérea, de vez en cuando visitaba nuestro planeta, en el tiempo que aún existía el continente llamado Lemuria. Este dato sorprendió sobremanera al entrevistador y a los científicos que en pleno siglo XXI han buscado evidencia de la evolución humana. Lo que trajo sobre la mesa aquella teoría de los científicos sobre un supuesto continente bautizado con ese nombre Lemuria, en el siglo XIX, por unos científicos europeos y un geólogo inglés, que explicaría la existencia de lémures en la India y en el sur de África. La teoría decía que un trozo de tierra fue tragado por el mar, muy al estilo del Atlantis, por lo que catalogan a Lemuria como la posible cuna de la humanidad. Se supone que este lugar se ubicaba en el Océano Pacífico. Con el avance de la ciencia se demostró que es imposible la existencia de este lugar por los resultados arrojados de las pruebas realizadas en las placas tectónicas. La atención de los expertos se enfocó aún más en Boris cuando compartió la misión que tenía en planeta Tierra, por lo que quedaron curiosos al Boris revelar que su presencia en sobre la Tierra tenía el objetivo de contarle a los terrícolas algo secreto que el planeta guardaba, y que eso podía cambiar el rumbo de la vida de la humanidad. El secreto del que hablaba eran las pirámides de Egipto, un tema que ha mantenido a expertos y no expertos fascinados por mucho tiempo. Lo cierto es que entre los datos que aportó Boris está el de la puerta que está situada detrás de la oreja de la Esfinge, y lo que se encontraba allí cambiaría el mundo. Aun habiendo dado el dato de la puerta, confesó que no recordaba cómo abrirla. Este relato lo compartió Boris cuando contaba con 7 años de edad.
Esa fue una de las razones por las que los científicos quedaron atónitos ante tanta densa información. Sin embargo, toda la información que brindó, según los expertos, no llevaban a ningún lado. Eso ocasionó que la conmoción inicial se diluyera en el tiempo. 15 años después de su salto a la fama, cuando Boris contaba solo 22, los expertos corroboraron la autenticidad de todo lo que compartió en su momento. Con los datos proporcionados por el pequeño Boris de 7 años, los expertos, aunque buscaban algo distinto, se toparon de manera casual con algo de la historia que no dieron crédito más de una década atrás. Con el uso de nuevas tecnologías en imágenes, pudieron ver a través de las paredes sin destruir la pirámide. De esta forma descubrieron una cámara secreta de más de 4.500 años de antigüedad. Dicha cámara de unos 30 metros estaba situada directamente encima de la gran galería. Sin embargo, al llegar al interior de la cámara, vieron que no había un tesoro valioso. Lamentablemente, este suceso no cambió para nada a la humanidad. Tras el hallazgo de la cámara secreta, tanto periodistas como científicos rusos quisieron ubicar a Boris, pero la búsqueda fue infructuosa. Tras esa entrevista que concedió en el año 2007, nadie ha tenido acceso a Boris o su madre. Como es obvio, surgieron rumores sobre desapariciones forzadas. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que antes de irte, nos regales un me gusta para que sepamos que el trabajo que realizamos te está gustando y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para ser avisado cada vez que subamos una nueva historia. Nos vemos pronto en La Historia Real.